continuación hablaremos del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, ¿no es cierto?, es una subdivisión funcional dentro del sistema nervioso completo, ¿no es cierto? Hay aspectos anatómicos, ¿no es cierto? Se puede dividir el sistema nervioso en un sistema nervioso central y periférico. El sistema nervioso, más que una división anatómica, es una división funcional. Tiene elementos anatómicos propios, pero debe ser entendido, ¿no es cierto?, como una componente funcional que interactúa, ¿no es cierto?, a través de vías aferentes y eferentes, ¿no es cierto?, con el sistema nervioso central y con el organismo para cumplir funciones propias y características, ¿no? Así como ocurre con el sistema somático, ¿no es cierto?, donde la conducta consciente, ¿no es cierto?, nosotros podemos reportar verbalmente, emerge en la interacción entre las claves sensoriales que vienen desde el medio, ¿no es cierto?, a través de las vías aferentes, y tienen salidas motoras, ¿no es cierto?, que van a interactuar con el medio externo. El sistema nervioso autónomo también tiene vías de entrada, ¿no es cierto?, sensoriales, y vías de salida motoras, ¿no es cierto?, que van a determinar la ocurrencia de la conducta autonómica. Es decir, el sistema nervioso autónomo, al igual que el sistema somático, ¿no es cierto?, interactúa permanentemente con las claves que vienen fundamentalmente desde el medio interno del organismo. Aquí lo mismo, ¿no es cierto?, en el sistema nervioso somático, ¿no?, está orientado fundamentalmente a sensar, ¿no es cierto?, a interactuar con el medio externo, y lo hace, ¿no es cierto?, a través de aferentes somáticos que llegan al sistema nervioso central, donde ocurre la integración sensoriomotora. Esa integración sensoriomotora, es decir, desde lo que ocurre por la vía sensorial, ¿no es cierto?, va a participar en los fenómenos de percepción, en los fenómenos de toma de decisiones y otros procesos complejos como la memoria, etc. Y desde esta integración van a salir comandos motores a través del sistema motor somático, es decir, a través de la musculatura esquelética, para interactuar con el medio externo. Y nosotros lo que vemos como conducta aparente, ¿no es cierto?, son los reflejos somáticos, los patrones motores, como por ejemplo el caminar, etc., y movimientos voluntarios. En el caso del sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso autónomo está fundamentalmente centrado en sensar lo que está ocurriendo a nivel del medio interno, ¿no? Es decir, en el medio interno, que nosotros comentamos a propósito de la homeostasis, existen sistemas sensoriales, aferentes viscerales, se denominan, ¿no es cierto?, que van a entregar información al sistema nervioso central, donde va a ocurrir una integración sensoriomotora particular propia del sistema nervioso autónomo, que va a gatillar, ¿no es cierto?, conductas motivadas, programas autonómicos, por ejemplo, la respuesta de estrés agudo, fight or flight, ¿no es cierto?, va a participar también en la producción de las emociones, ¿no es cierto?, como parte de la integración sensoriomotora, y a partir de estos procesamientos van a salir comandos motores, esta vez visceromotores, ¿no es cierto?, para actuar sobre el medio interno, de tal forma que a través de este circuito, ¿no es cierto?, visceral aferente y visceral motor, se van a producir reflejos autonómicos y patrones autonómicos que van a permitir la mantención del medio interno. En suma, el sistema nervioso autónomo se caracteriza por un accionar múltiple. Es decir, aquí no hay, cuando se activa el sistema nervioso autónomo, los efectos son sistémicos, son generalizados. Las respuestas son relativamente lentas, son sostenidas en el tiempo, son prolongadas. Se basan en respuestas reflejas autonómicas. En el seminario vamos a hablar de algunos reflejos autonómicos, y están directamente relacionadas con conductas homeostáticas, es decir, que apuntan a la mantención del medio interno, tanto en su composición química como en las propiedades físicas del medio interno. Esto tiene que ver con el hecho de que el sistema nervioso autónomo está directamente conectado con el hipotálamo. El hipotálamo, que lo vimos en la clase de hipotálamo, ¿cierto? Una de las salidas funcionales del hipotálamo es a través de esta red, ¿no es cierto?, de neuronas interconectadas, que se conectan a lo largo de todo el sistema nervioso central
y que van a ir a alimentar, ¿no es cierto?, van a ir a controlar un circuito, una serie de circuitos que vamos a denominar como sistema nervioso autónomo. Si uno compara estructuralmente esta vez cómo es la salida del sistema nervioso autónomo o visceral, si uno lo compara con la salida del sistema somático, fíjense que en el sistema somático, por ejemplo, en el sistema motor, si tenemos una neurona en la corteza motora primaria, ¿no es cierto?, que controla un movimiento particular, por ejemplo, el movimiento del dedo índice, para que ese movimiento ocurra, la lógica del sistema somático es lo que se conoce como una organización topográfica, es decir, una organización punto a punto, en que desde un lugar muy preciso de la corteza salen comandos motores que van a ir a movilizar algunas alfa-motoneuronas específicas que van a mover uno o dos músculos o tres músculos, ¿no es cierto?, muy específicos para permitir un movimiento muy preciso y muy localizado. Por el contrario, el sistema nervioso autónomo fundamentalmente funciona a través de la activación de múltiples circuitos, es decir, tiene una organización sistémica. Es decir, el sistema funcional, ¿no es cierto?, es una organización sistémica funcional que permite el control de grandes territorios cardiovasculares, para el control de la función digestiva, para el control de la función metabólica, ¿no es cierto? Se requiere una amplificación que afecte, ¿no es cierto?, múltiples sistemas. Un ejemplo de esta organización sistémica funcional es, por ejemplo, lo que ocurre con el control de la temperatura corporal. Para que esto ocurra, para que el control de la temperatura corporal, por ejemplo, esto es una de las tantas funciones autonómicas, tiene que existir una red interconectada que afecta concertadamente diversos tejidos, diversos territorios en todo el organismo. Por ejemplo, nosotros sabemos ya que el control de la temperatura ocurre en el hipotálamo, ¿no? Hay neuronas termosensibles, ¿no es cierto?, en el hipotálamo anterior, que están recibiendo información de los termorreceptores de la piel, ¿no? Cuando la temperatura en la piel sube o baja demasiado, ¿no es cierto?, llegan información al centro de control de la temperatura, y desde el centro de la temperatura van a salir comandos, ¿no es cierto?, hacia distintos núcleos, que son denominados los núcleos premotores, ¿no es cierto?, en el tronco encefálico, en las estructuras del sistema nervioso central, y desde acá van a salir una serie, ¿no es cierto?, de comandos a distintos territorios, contenidos que a través de los ganglios autonómicos, ya sea de los sistemas simpáticos o parasimpáticos, en este caso simpáticos fundamentalmente, y estos van a controlar un sinnúmero de efectores. Por ejemplo, para el control de la temperatura se requiere el control de las glándulas sudoríparas, el control de los vasos sanguíneos de la piel, el control de la grasa parda, ¿no es cierto? Y todos estos territorios tienen que ser estimulados, controlados de manera concertada, ¿no? Es decir, para que ocurra un fenómeno integrativo como el control de la temperatura, tú necesitas un sistema que amplifique el comando que viene desde el hipotálamo a través de esta red, y esta red es la que nosotros vamos a denominar, ¿no es cierto?, el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo anatómicamente, esto muy genéricamente, ¿no es cierto?, vamos a decir que hay estructuras centrales. Hay estructuras centrales que están en el sistema nervioso central, fundamentalmente la ínsula, que es una región de la corteza cerebral, ¿no es cierto?, y otras estructuras que participan en la generación de respuestas autonómicas, fundamentalmente el hipotálamo. También participa en la sustancia gris periaqueductal y elementos del bulbo raquídeo ventrolateral, ¿no es cierto?, que participan fundamentalmente en aspectos cardiovasculares. Además de estas estructuras centrales, a nivel periférico, nosotros podemos distinguir tres sistemas independientes, o relativamente independientes, que tienen sus propias reglas de funcionamiento. Uno es el sistema parasimpático, también denominado sistema cráneo-sacro, vamos a ver por qué. Está el sistema simpático, también denominado tóraco-lumbar, y el sistema nervioso entérico. Enteros viene de intestino, ¿no? Entonces, dijimos que había estructuras centrales. El hipotálamo es una estructura fundamental, es como el hub, ¿no es cierto?, de control central del sistema nervioso autónomo, porque controla las salidas parasimpáticas, ¿no es cierto?, parasimpática craneana, la salida simpática en general, y la salida parasimpática, ¿no es cierto? Esta es la craneana y esta es la salida parasimpática a nivel sacro. Además,
para que ocurra, ¿no es cierto?, este control, el hipotálamo está recibiendo aferencias viscerosensoriales. Nosotros lo comentamos esto a través del núcleo del tracto solitario, lo vimos en la clase de hipotálamo, ¿cierto? Estas aferencias viscerosensoriales llegan al hipotálamo, se producen patrones de respuesta. Y el hipotálamo además está interactuando, también lo vimos en la clase de hipotálamo, está interactuando con una serie de estructuras, la ínsula en particular, que es una estructura muy directamente relacionada con el control de la homeostasis y del sistema nervioso autónomo, pero también con otras cortezas, ¿no es cierto?, cortezas prefrontales que tienen que ver con la toma de decisiones, corteza olfatoria, que es una corteza primitiva, ¿no es cierto?, que también interactúa con el hipotálamo, y el hipocampo, que es una estructura vinculada con la memoria. Entonces, estos elementos contextuales, ¿no es cierto?, que vienen desde la corteza, que le dan información de contexto, permiten modular la manera en que el hipotálamo controla las salidas autonómicas. Existen tres grandes componentes del sistema nervioso autónomo. Uno es el sistema simpático, el otro es el sistema parasimpático, y finalmente existe un sistema nervioso entérico que lo vamos a comentar muy brevemente, ¿no? El sistema simpático también se denomina tóraco-lumbar, porque las neuronas que emergen desde el sistema nervioso central lo hacen a nivel de la médula espinal entre la médula torácica y la médula lumbar. Desde aquí, ¿no es cierto?, salen las fibras, ¿no es cierto?, que van a ir a alimentar los órganos que son inervados por el sistema simpático. El sistema parasimpático también es denominado sistema cráneo-sacro, porque las fibras que salen del sistema nervioso central lo hacen a través de los pares craneanos. Aquí aparecen numerados, ¿no es cierto?, el nervio, el tercer par, el séptimo par, el noveno par y el décimo par craneano, ¿no es cierto?, contienen salidas parasimpáticas que van a ir a alimentar las vísceras, ¿no es cierto?, tanto de la cabeza como el tórax y el abdomen. Y por último, se denomina sacro porque desde el sacro, desde la región sacra de la médula espinal, también hay neuronas parasimpáticas que emergen, que van a participar en el control de elementos terminales del tubo digestivo y del sistema genitourinario. El sistema nervioso entérico lo vamos a mencionar muy brevemente porque este es un capítulo especial de fisiología digestiva, que lo van a ver en fisiología del sistema. Se le llama también el cerebro de los intestinos, el gut brain, ¿no? Está a cargo fundamentalmente del control reflejo del sistema digestivo, controla la función motora, es decir, el tránsito intestinal, el flujo sanguíneo, la absorción de los alimentos en el intestino, interactúa para esta función, ¿no es cierto?, a nivel de los distintos elementos, interactúa con el sistema simpático, con el sistema parasimpático, están recibiendo inervación también coordinada desde el sistema parasimpático, el sistema simpático, ahí está los pares craneanos, ¿no es cierto?, particularmente el nervio vago va a interactuar, ¿no es cierto?, por el componente parasimpático, y salidas simpáticas que salen desde tórax y abdomen. Además del sistema nervioso entérico, además de estas funciones que tienen que ver con el control motor, el flujo sanguíneo y la absorción, ¿no es cierto?, este sistema nervioso entérico está interactuando con el sistema endocrino y por lo tanto participa en el control metabólico del organismo, y por otro lado también interactúa con el sistema inmunitario, porque el sistema inmunitario es fundamental para mantener, ¿no es cierto?, la barrera inmunitaria que impide que las bacterias o elementos que llegan a través del alimento, ¿no es cierto?, intoxiquen o compliquen, ¿no es cierto?, el funcionamiento del organismo. Por lo tanto, el sistema nervioso entérico cumple varias funciones que van a ser vistas en las clases de fisiología del sistema. Los otros dos componentes de los cuales vamos a conversar más en esta clase son fundamentalmente el sistema simpático, que está a su izquierda, y el sistema parasimpático. Ya dijimos que el sistema simpático tóraco-lumbar se llama así porque las salidas nerviosas desde el sistema nervioso central, las vías que van a ir a controlar las vísceras, lo hacen desde la médula torácica hasta la médula lumbar. Se dice desde T1 a L2, se llama, ¿no? El sistema simpático fundamentalmente es un sistema catabólico, es decir, favorece la actividad, la disponibilidad de energía, es decir, el consumo energético, ¿no? Y en condiciones de emergencia, ¿no es cierto?, moviliza rápidamente al organismo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la disponibilidad energética, desde el punto de vista de
cómo el organismo se prepara, ¿no es cierto?, para operar en condiciones de alta demanda energética. Es decir, el simpático es un sistema fundamentalmente catabólico que moviliza al organismo para emergencias, ¿no es cierto?, y para la actividad. Por el contrario, el sistema parasimpático es fundamentalmente anabólico, es decir, este sistema cráneo-sacro, ¿no es cierto?, es un sistema fundamentalmente orientado hacia la digestión, hacia el crecimiento, hacia la reparación de los tejidos, contribuye a la respuesta inmune, interactúa con el sistema inmunitario y también favorece el almacenamiento de la energía. Por lo tanto, existe una cierta oposición funcional, en el sentido de que el simpático favorece más la actividad energética, ¿no es cierto?, y metabólica, mientras que el parasimpático tiene que ver más bien con el reposo, con la digestión y el crecimiento. Ahora bien, existen relaciones entre el sistema simpático y parasimpático diversas. Recuerden que muchos órganos son inervados doblemente, ¿no? Por ejemplo, el estómago recibe inervación simpática y parasimpática, el corazón recibe inervación simpática y parasimpática. La gran mayoría de los órganos reciben, no todos, pero muchos de ellos, ¿no es cierto?, reciben inervación, ¿no es cierto?, de ambos sistemas, ¿no? Hay algunos casos que son bastante característicos, por ejemplo, el corazón. El corazón recibe fibras simpáticas que cuando se activan van a favorecer la aceleración, ¿no es cierto?, del corazón, a aumentar la actividad cardíaca, mientras que el sistema parasimpático va a tender a enlentecer el sistema cardiovascular, en particular el funcionamiento del corazón. Pero no todos los órganos tienen este sistema antagónico. O sea, lo típico y lo que se ha descrito, ¿no es cierto?, y lo que probablemente ustedes van a encontrar frecuentemente en la literatura generalista, digamos, es que el sistema simpático y parasimpático son antagonistas. Pero eso no es del todo cierto porque, si bien el ejemplo del corazón y la pupila son característicamente antagonistas, por ejemplo, en la pupila, ¿cierto?, se contrae fundamentalmente por la actividad parasimpática y se dilata por la actividad simpática, ¿no? El corazón se acelera por la actividad simpática y se desacelera por el sistema parasimpático. Este es un ejemplo de relación antagonista. Pero también hay elementos de actividad complementaria entre ambos sistemas, simpático y parasimpático. Por ejemplo, en la actividad sexual, en el coito, la erección peniana es fundamentalmente parasimpática y la eyaculación es de carácter simpático, es decir, para que la función, ¿no es cierto?, reproductiva, sexual, funcione, tú necesitas una coordinación, una complementación entre ambos sistemas. Y por otro lado, existe una tercera categoría de interacciones que es una activación, una función agonista entre ambos, ¿no? Por ejemplo, en la salivación, las glándulas salivales reciben inervación tanto del sistema simpático como del sistema parasimpático, ¿no?, de tal forma que la producción de la saliva depende tanto de la activación simpática como parasimpática. Es decir, no todas las relaciones entre el sistema simpático y parasimpático son de carácter antagonista. Existen ejemplos de complementariedad entre los sistemas y también existen ejemplos de actividad agonista, es decir, que colaboran uno con el otro para producir la función, ¿no es cierto?, para aumentar la función de un determinado órgano. Desde el punto de vista estructural de cómo están organizadas las redes neuronales, es importante distinguir cómo se comporta el sistema nervioso autónomo respecto del sistema nervioso somático. Recuerden ustedes que el sistema motor somático inerva el sistema somatomotor, ¿no es cierto?, inerva el músculo esquelético y lo hace a través de una sola neurona que se denomina alfa-motoneurona. Esta alfa-motoneurona viaja, ¿no es cierto?, por los nervios periféricos y va a llegar a su órgano blanco, a su efector, que es el músculo esquelético, y lo hace a través de una sola sinapsis, ¿no? Es decir, se activa la alfa-motoneurona y luego viajan potenciales de acción y van a activar el músculo esquelético. En el caso del sistema nervioso autónomo, hay una complejidad adicional, porque es lo que se denomina un sistema de dos neuronas, ¿no? Por ejemplo, el sistema simpático tiene una primera neurona que sale desde el sistema nervioso central, ¿no?, y esta neurona va a viajar por los nervios autonómicos, va a llegar a un ganglio autonómico, que
está representado por este círculo, donde está el soma de una segunda neurona, y esta segunda neurona va a viajar por los nervios autonómicos también, y va a llegar, ¿no es cierto?, al efector, que son de distinta naturaleza, nosotros los vamos a describir más a continuación. Entonces, el parasimpático pasa lo mismo. Desde la primera neurona, ¿no es cierto?, que está en el sistema nervioso central, esta neurona viaja por nervios autonómicos, ¿no es cierto?, va a llegar a un ganglio autonómico donde va a encontrarse con la segunda neurona, que es la neurona que está contenida en el ganglio, y esta neurona va a viajar nuevamente para llegar al órgano efector. Es decir, el sistema nervioso autónomo, en la salida del sistema nervioso autónomo existe una serie de 2 neuronas. Estas neuronas son denominadas preganglionares, aquellas neuronas que tienen su soma contenido en el sistema nervioso central. Esta neurona preganglionar entonces sale, ¿no es cierto?, y va a llegar a los ganglios autonómicos donde hace una primera sinapsis con la neurona que está en el ganglio, y por lo tanto se denomina neurona postganglionar, ¿no? Entonces tenemos una neurona preganglionar que está en el sistema, cuyo soma está en el sistema nervioso central, y una neurona postganglionar cuyo soma está en el ganglio autonómico, tanto en el sistema simpático como en el sistema parasimpático. ¿Okay? Y estas neuronas postganglionares van a proyectar finalmente sobre los órganos blancos, que son los elementos efectores del sistema nervioso autónomo. Entonces, el sistema nervioso autónomo, visto como sistema simpático y parasimpático, es denominado el sistema de 2 neuronas por esta razón que antes mencionaba, donde existe una neurona preganglionar cuyo soma está en el sistema nervioso central. En el caso del sistema simpático, ¿no es cierto?, está en la médula espinal, entre la médula torácica y la médula lumbar. En el caso del sistema parasimpático, la neurona preganglionar está a nivel del tronco encefálico, ¿no es cierto?, y en la médula sacra. Y una neurona postganglionar que está contenido en los ganglios autonómicos, tanto en el sistema simpático como en el sistema nervioso parasimpático, ¿no? Recuerden ustedes que la mayor parte de los órganos reciben doble inervación, simpática y parasimpática. Existen excepciones, en particular excepciones que tienen que ver con que solo reciben inervación simpática. Por ejemplo, las glándulas sudoríparas, la médula suprarrenal, las arteriolas y el músculo piloerector. Erector, eso está mal escrito. Músculo piloerector, que es el musculito chiquitito que hace que los pelos de la piel, ¿no es cierto?, que los vellos de la piel se separen, como se dice, ¿no? Lo que usa la piel de gallina, ¿no es cierto? Estos 4 elementos no reciben inervación parasimpática, solo reciben inervación simpática. Entonces, nuevamente, el sistema visceromotor de 2 neuronas, entonces, muy esquemáticamente podemos decir lo siguiente. En el sistema simpático, y aquí hay una diferencia importante, en el sistema simpático, la neurona preganglionar, que está contenida, ¿no es cierto?, entre la médula espinal torácica y lumbar, es una neurona esa neurona preganglionar es corta, tiene un trayecto corto de recorrido, ¿cierto?, que sale de la médula espinal y viaja hasta hacer sinapsis, ¿no es cierto?, en la cadena de ganglios paravertebrales que se encuentran próximos a la médula espinal. Y desde aquí sale la segunda neurona, o denominada neurona postganglionar, que va a viajar hacia los órganos blancos que están en los distintos territorios del organismo, ¿no? Por lo tanto, el sistema nervioso simpático tiene una neurona preganglionar corta y una neurona postganglionar larga, ¿no? Preganglionar corta, postganglionar larga. Por el contrario, el sistema parasimpático, cuya neurona preganglionar está contenida tanto en el tronco encefálico como en la médula sacra, tiene una neurona preganglionar larga que viaja a través de los nervios, ¿no es cierto?, los pares craneanos o los nervios sacros, y cuando está a punto de llegar al órgano blanco, llega al ganglio autonómico donde está contenida la neurona postganglionar. Es decir, en este caso tenemos una neurona postganglionar larga, preganglionar larga, que hace sinapsis con la neurona postganglionar, y esa neurona postganglionar es una neurona postganglionar corta, ¿no?, que va desde el ganglio autonómico hacia el órgano blanco. ¿Ok?
En suma, típicamente el parasimpático va a tener una neurona preganglionar larga y una postganglionar corta, y eso tiene que ver con que el ganglio autonómico está muy cerca del órgano blanco. Por el contrario, el simpático tiene una preganglionar corta y una postganglionar larga, y eso tiene que ver con que el ganglio autonómico está muy cerca del sistema nervioso central típicamente. ¿Ok? ¿Cuáles son los tejidos efectores del sistema nervioso autónomo? Nosotros dijimos que en el sistema somático existe solamente un elemento efector, que es el músculo esquelético, ¿no es cierto? El músculo esquelético que va a producir las contracciones relacionadas a los movimientos voluntarios. En el caso del sistema nervioso autónomo, existe una enorme diversidad de tejidos, ¿no? Está el músculo liso, está el músculo cardíaco, hay glándulas exocrinas, está el sistema excitoconductor cardíaco, ¿no es cierto?, que regula la frecuencia cardíaca, hay al menos una glándula endocrina, ¿no es cierto?, en realidad son más, pero como ejemplo tenemos la médula suprarrenal, otro ejemplo podría ser la glándula pineal también, que está bajo control autonómico, simpático, y el músculo piloerector como un ejemplo singular. Entonces, desde esta neurona preganglionar que está en el sistema nervioso central, sale la neurona preganglionar, hace sinapsis en el ganglio con la neurona postganglionar, y esta neurona postganglionar va a llegar a un conjunto de tejidos diversos, ¿no? Y vuelvo a repetir, que son el músculo liso. Recuerden que existen muchos tipos de músculo liso. Tenemos músculo liso, por ejemplo, en el ojo, ¿no es cierto?, que controla la pupila. Tenemos músculo liso en el tracto digestivo, que controla el tránsito intestinal. Tenemos músculo liso en las arteriolas, ¿no es cierto?, que van a controlar el flujo, ¿no es cierto?, de la sangre. Tenemos músculo liso en las vías respiratorias, ¿no es cierto?, que controlan la dilatación, la broncodilatación o la broncoconstricción. Por lo tanto, cuando decimos músculo liso estamos hablando de una enorme cantidad de territorio. Y a través de estos mecanismos, del control de estos tejidos efectores, el sistema nervioso autónomo puede ejercer un control sobre los sistemas autonómicos, ¿no es cierto?, los sistemas homeostáticos del organismo. Si vemos un poquito más en detalle, el sistema simpático nosotros dijimos que tiene su neurona preganglionar desde el segmento T1, es decir, el primer segmento medular del tórax T1, hasta el segundo segmento medular de la médula lumbar, L2, ¿no? En todo este recorrido vamos a encontrar neuronas preganglionares del sistema nervioso simpático. Estas neuronas del sistema nervioso simpático salen de la médula espinal, ¿no es cierto?, y van a hacer sinapsis fundamentalmente en dos blancos, en lo que se conoce como la cadena paravertebral de ganglios autonómicos. Y aquí se va a encontrar con la neurona postganglionar, que va a inervar una serie, ¿no es cierto?, de órganos que están, ¿no es cierto?, ejemplificados acá y cuya función puede verse ejemplificada acá. Por ejemplo, cuando se activa la neurona postganglionar de los ganglios autonómicos cervicales, simpáticos, y sale la segunda neurona, aquí por ejemplo se va a producir la dilatación de la pupila, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? A nivel del abdomen, existen además ganglios autonómicos que están no en el sistema paravertebral, sino en un sistema que se conoce como prevertebral, que son otros ganglios autonómicos simpáticos, y aquí la neurona preganglionar pasa de largo en la cadena paravertebral y hace sinapsis en los ganglios prevertebrales, donde está la segunda neurona, y esta neurona postganglionar va a ir entonces a los órganos del sistema digestivo, ¿no? En el caso del sistema parasimpático, ustedes pueden ver que los pares craneanos 3, 7, 9 y 10, es decir, motor ocular común, facial, glosofaríngeo y vago, contienen entre sus fibras elementos parasimpáticos de salida. Ustedes pueden ver cómo desde el tronco encefálico sale, ¿no es cierto?, una neurona preganglionar larga, que va a hacer sinapsis en un ganglio autonómico, desde donde sale la neurona postganglionar, en este caso una neurona que cuando se activa, ¿no es cierto?, va a producir la constricción pupilar. Si ustedes recuerdan, en el caso del sistema simpático, el simpático dilata la pupila, en el caso del parasimpático se contrae la pupila, ¿no?, cuando se activa el sistema parasimpático, ¿no?
Hay un nervio muy importante, que es el nervio vago, el 10º par craneano. Este nervio vago viaja, ¿no es cierto?, baja desde el tronco encefálico a través del cuello, ¿no es cierto?, recorre el tórax, inerva el corazón, los pulmones y el tracto digestivo. Es decir, el nervio vago es un nervio muy, muy importante desde el punto de vista de la fisiología parasimpática, porque es responsable de inervar prácticamente todas las vísceras tóraco-abdominales, es decir, un solo nervio autonómico es responsable, un solo nervio parasimpático, ¿no es cierto?, es responsable de la inervación de todos estos órganos, ¿no es cierto?, que están en la cavidad tóraco-abdominal. Finalmente, en la pelvis hay un sistema que se llama sacro, ¿no es cierto?, parasimpático, cuyas neuronas preganglionares están en la médula espinal, salen de la médula espinal, hacen sinapsis en el ganglio autonómico que está cerca de la vejiga, por ejemplo, o en los órganos genitourinarios, ¿no es cierto?, para controlar la función genitourinaria desde el punto de vista parasimpático. ¿Okay? ¿Qué pasa con estas sinapsis? Estas sinapsis son importantes de entender y de conocer porque gran parte de las estrategias terapéuticas farmacológicas, es decir, cuando se tratan enfermedades sistémicas, ¿no?, que tienen que ver tanto con los sistemas cardiovasculares, respiratorios o digestivos, para poder tratar farmacológicamente estos elementos, es necesario entender cómo funcionan las sinapsis, qué tipo de neurotransmisores existen en estas sinapsis y qué tipo de receptores existen en estas sinapsis, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que tanto el sistema simpático como el parasimpático hacen sinapsis en un ganglio autonómico, y los ganglios autonómicos del sistema simpático y parasimpático son muy parecidos en cómo funcionan, porque en ambos la neurona preganglionar libera el neurotransmisor acetilcolina. ¿Okay? La neurona preganglionar, al hacer sinapsis en el ganglio autonómico, siempre libera acetilcolina, y el receptor que se encuentra en la neurona postganglionar es siempre un receptor nicotínico colinérgico, ¿no? Estos receptores son receptores que los vamos a comentar más adelante, son receptores de carácter ionotrópico, es decir, son canales que se abren producto de la acción de la acetilcolina. Este mismo tipo de receptores son los que están presentes en los músculos esqueléticos, como seguramente vieron en las clases de activación muscular. Es decir, en el ganglio autonómico tenemos receptores colinérgicos nicotínicos, ¿no es cierto?, que son receptores ionotrópicos, que se activan por acetilcolina. Por el contrario, cuando la neurona postganglionar, tanto simpática como parasimpática, ¿no es cierto?, llega al elemento blanco, a los órganos blancos, lo que nosotros nos encontramos son en todos los territorios receptores de carácter metabotrópico, es decir, en el sistema simpático y en el sistema parasimpático, los receptores son de carácter metabotrópico, es decir, acoplados a proteína G. ¿Okay? Los neurotransmisores que se liberan por parte del sistema simpático y parasimpático son distintos, los vamos a ver a continuación. Lo importante de entender es que tanto, tanto en el sistema simpático como parasimpático, los receptores postsinápticos en los territorios blancos son siempre metabotrópicos, es decir, son siempre acoplados a proteína G. Este es el receptor, ¿no es cierto?, lo que está representado acá. Este es el canal, ¿no es cierto?, que es un canal catiónico grandote, un gran receptor, ¿no es cierto? Este es el receptor colinérgico, este es el que recibe la acetilcolina, y cuando recibe la acetilcolina se abre. Este es el receptor nicotínico que está contenido en las membranas de las neuronas postganglionares, ¿no es cierto?, tanto en el sistema simpático como parasimpático, es decir, el mecanismo ionotrópico, ¿no es cierto?, que ocurre en la sinapsis que está en el ganglio, ¿no es cierto?, depende de este receptor nicotínico que se activa por acetilcolina. A nivel del efector dijimos que vamos a tener siempre receptores metabotrópicos. En el caso del sistema parasimpático, la neurona postganglionar parasimpática va a liberar siempre acetilcolina. Y esto es bastante simple. El parasimpático entonces libera acetilcolina en el órgano blanco. Y al liberar acetilcolina, actúa sobre receptores para acetilcolina
que son distintos de los receptores para acetilcolina que observamos antes, son distintos de los receptores nicotínicos, son receptores para acetilcolina de carácter metabotrópico porque interactúan con proteína G, ¿no? Estos receptores colinérgicos que interactúan con proteína G se denominan receptores colinérgicos muscarínicos, ¿ok? Entonces, cuando el sistema parasimpático se activa, cuando llega en el órgano blanco, se libera acetilcolina que actúa sobre receptores colinérgicos muscarínicos. En el caso del sistema simpático, la neurona postganglionar, cuando llega al territorio blanco, fundamentalmente va a liberar dos tipos de neurotransmisores, que son, por un lado, la noradrenalina, o en otros territorios va a liberar acetilcolina, muy parecido a lo que ocurre con el sistema parasimpático, pero en general el sistema parasimpático fundamentalmente libera noradrenalina, y la noradrenalina tiene receptores acoplados a proteína G nuevamente. Estos son receptores alfa o beta adrenérgicos, ¿no? Son adrenérgicos porque interactúan con noradrenalina, y estos receptores alfa o beta adrenérgicos son metabotrópicos porque interactúan con proteína G. Y en aquellos casos en que el sistema simpático libera acetilcolina, en ese territorio blanco, ¿no es cierto?, los receptores van a ser de carácter colinérgico muscarínico, muy parecido a lo que ocurre con el sistema parasimpático. En la mayor parte de los órganos blancos simpáticos, el receptor que está en el territorio, ¿no es cierto?, es un receptor adrenérgico que puede ser alfa o beta adrenérgico, y como ya dijimos, son receptores acoplados a proteína G. En algunos territorios blancos del sistema simpático, en particular en las glándulas sudoríparas, es decir, las glándulas que controlan la eliminación, ¿no es cierto?, del sudor en la piel, el sistema simpático libera acetilcolina, pero esto es una situación especial del sistema simpático, un compartimiento especial del sistema nervioso simpático, que libera, en lugar de noradrenalina, libera acetilcolina, que actúa sobre receptores, ¿no es cierto?, muscarínicos que están en la membrana de las células de la glándula sudorípara, y esta activación entonces produce la liberación de, la activación de estos receptores muscarínicos va a producir la producción de, va a generar la producción de sudor por parte de la piel. Y por otro lado, ¿no es cierto?, ya dijimos que todos los órganos blancos parasimpáticos reciben acetilcolina, ¿no es cierto?, como agonista, es liberado por la neurona postganglionar y es liberado, ¿no es cierto?, en los receptores muscarínicos que están en todos los territorios del sistema parasimpático. ¿Okay? En suma, si partimos por lo más simple, que es el sistema parasimpático, el sistema parasimpático libera la neurona preganglionar del sistema parasimpático, libera acetilcolina en el ganglio autonómico, que activa receptores nicotínicos postganglionares, y esta neurona postganglionar activada va a viajar, ¿no es cierto?, a través de una fibra corta, ¿no es cierto? Recuerden que la preganglionar parasimpática es larga, hace sinapsis en el ganglio, una sinapsis colinérgica, y las fibras postganglionares cortas van a ir a actuar sobre el territorio blanco, ¿no es cierto?, donde siempre hay algún tipo de receptor muscarínico. Y en el caso del sistema simpático, vamos a tener neuronas preganglionares cortas, ¿no es cierto?, que van a hacer sinapsis en una neurona postganglionar a través de una sinapsis colinérgica. Esta acetilcolina va a actuar sobre receptores nicotínicos, y en la mayor parte de los casos, esta neurona postganglionar va a liberar noradrenalina, ¿no es cierto?, en el efector, ¿no es cierto?, ya sea en el músculo liso, en el corazón, ¿no es cierto?, en distintos territorios, ¿no? Va a ser liberada noradrenalina. Hay solo un componente, fundamentalmente las glándulas sudoríparas, controladas por el sistema simpático, en que la neurona postganglionar va a liberar acetilcolina de manera similar al sistema parasimpático. Existe una situación singular en el sistema simpático en que hay una neurona preganglionar, que es larga en este caso, una neurona preganglionar que va a hacer sinapsis no en una neurona, sino en una glándula endocrina, ¿no?
Este componente es un componente especial del sistema simpático en que la neurona preganglionar directamente actúa sobre el efector, que es la médula suprarrenal. Y esta médula suprarrenal actúa como elemento postganglionar, en el fondo, liberando al torrente sanguíneo la hormona denominada adrenalina, ¿no? Y recuerden que la adrenalina, ¿no es cierto?, es un elemento que al ser liberado a la sangre va a producir, ¿no es cierto?, la activación de grandes territorios, ¿no es cierto?, va a producir una activación general, ¿no es cierto?, del sistema nervioso simpático, donde existan receptores para adrenalina, ¿ok? Entonces, el sistema nervioso autónomo es una de las principales salidas neurales del hipotálamo y participa en una serie de procesos regulados por el hipotálamo, ya lo dijimos, ¿no es cierto?, en la clase anterior: balance hidroelectrolítico, balance energético, funciones reproductivas, ¿no es cierto?, y también en el control de los ritmos biológicos a través de distintos mecanismos. En particular, el sistema nervioso autónomo participa en el control cardiorrespiratorio a través del control de la presión arterial, de la función cardíaca, de la broncodilatación, en el balance hidroelectrolítico, ¿no es cierto?, controlando el flujo renal y el flujo urinario, en el balance energético, pues, porque participa en la digestión, en la termostasia, ¿no es cierto? Recuerden que la termostasis depende de la producción de calor, de la disipación del calor, ¿no es cierto?, a través de la sudoración o de la circulación de la sangre en la piel. En conductas reproductivas, ¿no es cierto?, a través del control de los órganos genitourinarios. Participa también muy importantemente en la respuesta de estrés agudo, porque esta respuesta de estrés agudo consiste en la activación masiva del sistema simpático, y también participa en el control del ciclo sueño-vigilia, porque la melatonina, que es una hormona que vamos a estudiar en una clase más adelante en el control del ciclo sueño-vigilia, la melatonina es liberada por activación del sistema simpático. En suma, el sistema nervioso autónomo es el principal efector en los circuitos de integración hemostática dependientes del hipotálamo, ¿no es cierto? Entonces, si uno mira los sistemas de control, el sistema nervioso autónomo está fundamentalmente, correspondería fundamentalmente, ¿no es cierto?, a la salida, ¿no es cierto?, para la ejecución, y el control de la variable manipulada, ¿no es cierto?, que va a permitir la corrección de las variables controladas del organismo.